una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre y buen Dios eterno, mira nuestras vidas, Señor, la vida de hermano Omar, la vida de su esposa, la vida, Dios mío, de los niños, Señor, la vida de mi esposa, la vida de hermano Daniel y personas, Señor, que estamos en este lugar. Rogamos que tú nos bendigas con tu palabra, que tú te glorifiques en gran manera, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos de una manera muy especial, Padre eterno, te lo pedimos. Hermano, órele a Dios. Señor hermano, tome asiento, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema en que vamos a estar meditando en esta mañana es acerca de una pregunta. ¿Esperarás el mal resultado y después reflexionar? Ese es nuestro tema, hermano, que con la ayuda del Señor vamos a estar meditando. ¿Esperarás el mal resultado y después reflexionar? Es prácticamente lo que vemos acerca, hermano, lo que hemos leído. En el pasaje de las Sagradas Escrituras del capítulo de hermano 21 de Números y su verso 4 al 9, relata acerca, en primer lugar, del hermano de la desobediencia, del desánimo que tuvo el pueblo, pero en ese desánimo hubieron ciertas quejas, hubieron ciertos, hermano, inquietudes entre el pueblo, y no quejas, hermano, que de alguna manera podría tocar el corazón de Dios, sino quejas que molestaron al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Un resultado es el efecto, consecuencia o producto final de una acción. Es la definición del desenlace de una situación. Gloria sea el nombre del Señor. Todo lo que sucede en la vida del ser humano, hermano, no viene es la definición de lo que ha vivido, de cómo antigua. Todo proceso tiene un antes
como también tiene un después. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. De modo que todo lo que nos llega a pasar, nos llega a suceder, bendito sea el Señor, es por una acción nuestra. No dejando al lado, hermano, los procesos, las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Y si son pruebas, pues sabremos que Dios las ha permitido para moldearnos, para perfeccionarnos, para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder. Pero hay cosas que, hermano, nunca miraremos el poder y la maravilla de Dios en lo que nos está pasando. Hay cosas que lo pueden estar haciendo llorar a usted, pero no son pruebas, no son pruebas, no son, hermano, bendito sea el Señor, procesos que han venido de parte de Dios, sino es el fruto de una acción que usted ha estado haciendo. Los resultados son y serán de todas aquellas cosas que hacemos y cómo buscamos a Dios. Nadie puede culpar a nadie más, mucho menos a Dios, porque las cosas que llegan a suceder son puro descuido espiritual de la persona. O sea que, hermano, aquí no podemos nosotros culpar a nadie, ni mucho menos culpar al Señor en lo que nos llega a pasar en nuestra vida, dolor, hermano, adversidad, situaciones en las que, hermano, muchas veces nos desaniman. Muchas veces no son pruebas que Dios ha permitido, sino es el descuido espiritual que ha tenido la persona en el trayecto de su vida cristiana. Gloria al Señor, hermano. Y es ahí donde el hombre entonces debe de meditar y pensar que todo lo que el hombre siembra, hermano, eso cosecha. Si usted siembra, si usted, hermano, se dirige, busca a Dios con pereza, hermano, con negligencia, con falta de interés, pues recuerde que cuando vengan las pruebas a su vida, cuando vengan las dificultades, bendito sea el Señor, serán las mismas cosas que usted cosechó o cosechará por cuanto usted ha descuidado su relación con el Señor. Y hermano, veámoslo en un punto muy familiar, en un punto, hermano, del hogar. Bendito sea el Señor para siempre. Y para ello hay una frase que ustedes, hermano, lo han incluso usado. Y esta frase dice: de tal palo, tal astilla. Refiriéndose a las personas en cuanto, hermano, el ADN o las actitudes de un hijo, que se asemeja a las actitudes de un padre, que se asemejan, hermano, a esas cualidades de aquel, bendito sea el Señor, que lo engendró. Entonces, usted se puede dar cuenta que hay personas que le dicen: tal es el padre, tal es el hijo, tal es el hijo. Así como se comporta el papá, así se comporta el hijo. La misma cara, el mismo rostro, las mismas, hermano, las mismas muecas, dice la persona, es lo mismo. Y hasta incluso nos preguntan muchas veces: usted era igual que su papá. Las personas que no llegaron a conocer a nuestros padres llegan a decirnos: usted es igual que su papá, ¿verdad? No lo sé, no lo sabemos, me imagino que sí, para eso es mi papá. Y de alguna manera, hermanos, traemos ciertas cualidades de nuestros padres, bendito sea el Señor para siempre. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, hermano? Es que la persona, aplicándolo en lo personal, en el área,
espiritual, bendito sea el Señor para siempre. Todos los resultados, hermano, que se llegan a dar tan mal, es culpa suya. O sea que todo lo que llega a suceder mal en su vida es culpa, en primer lugar, del padre como cabeza, como esposo, como el encargado de ese hogar, de esa familia, el encargado, hermano, de exhortar a esos que tienen a su responsabilidad, porque todas esas personas, hermano, la esposa, los hijos, están bajo nuestra responsabilidad como esposos. Bendito sea el Señor. Entonces, todo lo que sale mal dentro de la familia es el fruto, hermano, del descuido de esa persona. Mire, cuando una hija, Dios guarde, Dios libre, pero hemos visto, hermano, entre los hogares que la hija llega a quedar embarazada. Y entonces, hermano, nunca lo vieron con un muchacho, nunca lo vieron, hermano, que anduviera con un noviazgo, nunca lo vieron, bendito sea el Señor, y nunca lo van a ver con esposo. Y de pronto queda embarazada la muchacha, y por ahí sale, hermano, ya con su panza. Y entonces la gente que lo miran a usted, hermano, no crean que van a hablar mal de la hija. ¿De quién van a hablar mal? Del papá, de la mamá. Y van a decir entonces, ve, esos padres son alcahuetes, dicen algunos. ¿Verdad que sí, hermano? Incluso uno mismo ha visto esas cosas y lo ha dicho. El papá, la mamá son alcahuetes, por eso es que dejaron que su hija cometiera este error, fallara de esta manera. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero, hermano, el culpable siempre va a ser aquel que va a tener la autoridad y aquel que va a tener el control dentro de ese hogar. Yo le digo algo, hay muchos jóvenes que ahorita ya no están en medio nuestro, ya no están, hermano, sepultados. Ya solamente está el hermano, los huesos, los cráneos, pero murieron en un accidente, quizás murieron en una balacera, murieron, hermano, estando en una discoteca, y de pronto hubo una balacera y una bala perdida, hermano, le dio en la cabeza y murió el pobre muchacho. Y los padres ahí tuvieron que ir a ver a su hijo muerto, tirado en una discoteca, en una parranda, alabado sea el Señor, y lo fueron a enterrar. Y vea usted que después de los días, hermano, ellos lloran, se entristecen por unas semanas, por unos meses, luego se olvidan. Pero, hermano, nunca se preguntan de quién fue la culpa. La culpa, hermano, en cierta manera fue de aquel que tenía la autoridad de dirigir a ese muchacho en buenos caminos, en el camino correcto, en el camino, hermano, agradable delante de Dios. Tenía la responsabilidad. O sea que, hermano, cuando muera alguien, la persona tiene que preguntarse, ¿fue mi culpa? Porque ese muchacho murió haciendo lo malo. Fue mi culpa porque no lo exhorté, no le enseñé el buen camino. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano, muchas veces cuando muere un ser querido, y en este caso un joven, un hijo, muchas veces la muerte de esa persona, el culpable fue el papá.
porque nunca, hermano, le habló de Dios, nunca lo guió a los caminos de Dios. Y entonces ese muchacho, por no tener, hermano, una orientación en cuanto a la vida correcta, se fue a los malos caminos y se encontró con la muerte. Y entonces, hermano, se encontró con la muerte y tuvo su fin, pero nunca llegó a conocer y nunca escuchó de parte de aquel que era responsable de enseñarle, hermano, un evangelismo, un texto, una exhortación. Gloria al Señor para siempre. Entonces, hermano, muchas veces el hombre, la mujer, es el culpable de todo lo que llega a suceder dentro del hogar. Todo lo mal que sale, hermano, uno es el culpable muchas veces. Gloria sea el nombre de Cristo. Muchas veces de esta manera, hermano, llegará a saberse de cómo nosotros estamos buscando a Dios, de cuán grande, hermano, es nuestra entrega al Señor. Lo va a reflejar muchas veces nuestra familia. Nuestra familia será el espejo, hermano, de cómo nosotros estamos entregados a Dios. Su familia será la carta que hable por usted. Sus hijos serán las cartas, hermano, que van a hablar por usted de cómo usted está buscando a Dios. De otra manera no se puede, sino que, hermano, ellos testificarán allá afuera de cómo usted está entregado al Señor ante su presencia. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, conforme a su oración, conforme a su entrega, doblando sus rodillas ante Dios, y esa gracia que usted ha recibido, hermano, entonces usted va a ministrarle a los que están a su responsabilidad. Usted va a ministrar, hermano, a los que están alrededor suya. Y entonces a esos a quienes usted va a ministrarles, en el momento que se encuentren en la sociedad, ellos van a dar el buen resultado, hermano, de ese sacrificio que usted ha hecho delante del Señor. Tanto como el Hijo puede mostrar el ADN del Padre, hablando, hermano, literalmente, humanamente, carnalmente, también en lo espiritual, el Hijo tiene que llevar el ADN del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Ese ADN, hermano, espiritual, en el cual usted tiene para con Dios, esa gracia, ese respaldo, ese poder, esa autoridad que ha recibido de parte del Señor, usted entonces lo va a poder administrar a los que usted, hermano, tiene a su cargo. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. De modo que si algo sale mal, el culpable es usted. De modo que su hijo, hermano, depende también porque, hermano, después de un tiempo el hijo se puede torcer, se puede, hermano, apartarse, pero la cosa es que usted sabe muy bien y su conciencia está tranquila de que usted, hermano, se esforzó en orar, en doblar rodillas, hermano, en ayunar por ese muchacho, por esa muchacha. Usted está consciente de que usted está libre de esa sangre porque usted lloró ante la presencia de Dios para que ese muchacho fuera un siervo, esa muchacha fuera una sierva de Dios. Su conciencia debe estar tranquila. Pero cuando la persona, hermano, se descuidó en esa área y de pronto el muchacho se apartó, se torció, o la muchacha se apartó y resulta, hermano, en malos caminos, es ahí entonces donde, hermano, vienen ciertas reflexiones en el Padre,
viene cierta reflexión en decir, ¿por qué no oré más? ¿Por qué no me entregué más a Dios? ¿Por qué yo no hice un sacrificio más cuando yo lo podía hacer, cuando estaba a mi mano hacerlo? Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Por eso es que el tema, esperarás el mal resultado, después reflexionar. Porque muchas veces, hermano, hasta que llega un proceso muy difícil en la vida de la persona, es ahí donde reflexiona la persona. Puede llegar, hermano, a una circunstancia de su vida, de ahí la persona decir, lástima, me hubiera entregado más a Dios, y hubiera hecho más esfuerzo para yo poder sacar un buen resultado. Bendito sea el Señor para siempre. Muchos se arrepienten ya después, hermano, cuando están en la quiebra, en la ruina. Ya cuando están, alabado sea el nombre del Señor para siempre, en los problemas. Ya cuando, hermano, las pruebas los han rodeado. Ya cuando el diablo los ha encerrado y ya no les da salida alguna. Las personas allí reflexionan. Pero nosotros no debemos de esperar el mal resultado. Debemos anticiparnos. Hay que reconocer que, hermano, que Dios no será el culpable de nuestras consecuencias. Daniel 9:4, hermano, y el capítulo 9, verso 4 al 7. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Me acompañan ustedes en el libro de Daniel. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Capítulo 9, hermanos, y el verso 4 al 7. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Si se da cuenta, hermano, Daniel, quien se incluye a esa consecuencia que estaban viviendo, pero sabemos bien que era un hombre, hermano, intachable, era un hombre que prácticamente él no vivió ni tampoco practicó conforme a lo que practicaron sus padres, en desobedecer los estatutos y mandamientos del Señor, pero él se incluye. Y vea usted lo que dice: Señor, tú eres justo, eres recto, tú eres, Señor, limpio, por cuanto todo lo que nos está pasando es por nuestra propia culpa. ¿Y qué estaba pasando, Daniel? Es que estaba siendo oprimido por, hermano, o el gobernador, el imperio Nabucodonosor. Todo su pueblo, hermano, estaba sufriendo bajo la mano de este rey
Gloria sea el nombre del Señor. Entonces él, hermano, de alguna manera se preguntaba por qué ellos estaban pasando esa situación. ¿Por qué ellos están sometidos, hermano, y subyugados bajo un gobierno terrenal, cuando ellos tenían un Dios viviente, un Dios todopoderoso? Es como que nos preguntamos muchas veces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué es que me está pasando estas circunstancias a mí? Pero hermano, él se pregunta y dice, oró a Dios, y en su oración entonces le fue revelado que, hermano, Dios no tenía nada que ver en lo que ellos le estaba pasando. Muchas veces, hermano, todo lo que nos llega a pasar, Dios no tiene nada que ver ahí. No tiene nada que ver. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez se llega a enfermar. Tal vez, hermano, llega a accidentarse. Pero muchas veces la persona, lo más fácil que el hombre llega, hermano, a sacar conclusión, es decir, Dios me está permitiendo una prueba en mi vida. Pero no es así. Debe de evaluarse, debe de discernir, debe usted, hermanos, escudriñar su vida, de cómo está delante de Dios. De pronto usted ha descuidado su vida espiritual y por lo tanto se descuidó. El diablo aprovechó, hermano, y entonces allí mandó una enfermedad, mandó, bendito sea el Señor, un proceso en su vida del cual él que quiere destruirlo. O muchas veces usted cometió un error, bendito sea el Señor para siempre. Entonces Daniel dice, Dios, tú eres justo. Nuestra es la confusión de rostro, nuestra es la vergüenza, nuestra es la consecuencia. Gloria al Señor. Hermano, muchas veces las consecuencias son resultados de algo que usted hizo mal. Muchas veces le echa la culpa al enemigo, le echa la culpa al diablo, y eso ya lo sabemos. Pero hermano, muchas veces nosotros somos los culpables. Nosotros somos los culpables. Es como que hay personas, hermano, tiradas en las banquetas, borrachos, drogaditos. Y uno le pregunta por qué está en esa situación. Y entonces, hermanos, salen diciendo, es que mi familia no me apoyó, mis hermanos, mi esposa no me apoyó. Pero ¿en qué no le apoyó? Porque, hermano, las decisiones debemos de saber que son personales. Usted no se va a descarriar solo porque quizás su familia no lo apoya. Usted no se va a ir al mundo, hermano, solo porque no recibe, bendito sea el Señor para siempre, ánimos de parte de su familia. Usted no se va a ir al mundo así. Si se va a ir al mundo es decisión suya. Es consecuencia entonces suya lo que usted va a cosechar. Gloria al Señor para siempre. Dios es justo. Dios es limpio. Y todo lo que llega a pasar en nuestra vida, muchas veces Dios no tiene nada que ver. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Es como que, hermano, llegar a pasarle algo a un familiar. Y usted después, hermano, llorando, y le digo algo, que mucha gente, hermano, se han dañado, porque estando dentro del evangelio, hermano, buscando al Señor, murió un familiar suyo, y ellos vienen diciendo, ¿por qué Dios no salvó a mi familia? ¿Por qué Dios no hizo un milagro y así mi familiar estuviera vivo todavía? Pero hermano,
Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios no está comprometido por ley y por obligación a salvar a alguien. Dios no está comprometido. Dios de alguna manera ha extendido la invitación a todos aquellos que hacen caso y lo reciben como su Señor y Salvador serán salvos. Pero Él no está obligado a salvar a nadie. Pero hay gente, hermano, que pensaron que la obligación era de Dios salvar a ese ser querido. La obligación era de Dios, hermano, hacer que ese muchacho, esa muchacha sean siervos de Él. Mucha gente piensa que Dios tiene la obligación que salvará a mi familia sin que yo pague un precio. Salvará a los hijos sin que el padre y la madre paguen un precio. Piensan, hermano, que la obligación será de Dios y tomar el control de esos hombres y mujeres, cuando en realidad, hermano, es nuestra responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Es nuestra responsabilidad. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano, dentro del creyente? Y es el conformismo. El conformismo en la búsqueda de Dios. La persona cuando vive en un conformismo. ¿Y qué es un conformismo? Por ejemplo, usted vino hoy al culto y usted sale después del culto, hermano, conforme con lo que recibió, con lo que hizo, con lo que escuchó, y usted decir, ya con esto basta. Con esto basta que yo vine al culto. Y de ahí nunca más durante toda la semana no abrió su Biblia, no oró, hermano, no entonó cánticos a Dios, hasta que después usted vuelve otra vez al culto, vuelve a abrir su Biblia, vuelve a orar, vuelve a alabar a Dios. Eso es un conformismo. Un conformismo donde la persona, hermano, se conforme con lo que le dan, se conforme con lo que le enseñan, se conforme con lo que recibe. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero en el Evangelio, en los caminos del Señor, hermano, no debe haber conformismo. No debe de haber conformismo. Eso debe ser continuamente, hermano, y a diario en su vida personal. Pero el conformismo es el que le ha hecho a la persona olvidar el peligro de la autodestrucción que provoca el descuido espiritual. Cuando la persona se conforma, hermano, se olvida del peligro, se olvida de los ataques infernales, se olvida que tiene un enemigo, se olvida que vendrán pruebas a su vida, se olvidan, hermano, que llegarán momentos amargos, llegarán momentos, hermano, donde usted va a tener que llorar amargamente. No sé si usted se ha olvidado de que tiene un enemigo, hermano, de que hay alguien que está al acecho continuamente queriéndolo destruir. Y el diablo eso quiere, que la persona llegue a un conformismo. Y cuando llegue a ese conformismo, el diablo lo va a ir sobando a usted. Lo va a ir, hermano, allí, alabado sea el nombre del Señor, diciéndole, así vas bien. Confórmate con lo que escuchas, confórmate con lo que recibes, confórmate todo lo que has hecho, ya basta, con eso basta. Ya no hagas más, ya no busques más, ya no ores más, ya no leas más la Biblia.
Y entonces la persona, hermano, tiene un descuido espiritual. Y ese descuido espiritual es la autodestrucción. ¿Por qué es una autodestrucción? Porque es la misma persona quien va a decidir, hermano, descuidar su vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Hay cosas que suceden, hermano, en la vida de la persona. Y la persona llega a preguntarse cuándo y por qué. ¿Por qué pasó esto? Y lo que hablábamos, el padre bien, hermano, se podría descuidar y olvida que el enemigo lo busca para destruirlo, lo busca para, hermano, robarle todo lo que ha recibido. Y cuando se acomoda, de pronto sale a luz que su hijo cometió un error, cometió un pecado. Y sabe que muchas veces, hermano, cuando eso llega a suceder, el padre le golpea a la hija, golpea al hijo. Pero ¿por qué no se pregunta en decir, ¿será mi culpa? ¿Será que yo no guié bien en los caminos del Señor? ¿Será porque ignoré esa parte que el enemigo podía hacer y destruir? Entonces, cuando usted se pregunta, hermano, se dará cuenta que es su culpa. Alabado sea el nombre del Señor, porque el enemigo, hermano, buscó el área y vio que usted se conformó, usted se sentó, decimos nosotros, hermano, y que usted dijo, ya no voy a buscar más a Dios, con esto tengo para pelear, para batallar, hermano, con eso no alcanza. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Quiero que me acompañen en el libro, hermano, de Jueces. Ahora sí, Jueces 16, 18. Gloria sea el nombre del Señor. Jueces capítulo 16. Y un hombre, hermano, que usted ya conoce. El verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 orejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pero, hermano, si usted se da cuenta, este conformismo había en Sansón. Sansón se conformó. ¿Y sabe cuál es el conformismo? Él dijo, saldré esta vez como las otras veces. Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Cuando el creyente se conforma, él pensará que como ha sido librado de las tentaciones, así será librado de lo que viene al presente. El creyente piensa, hermano, que así como ha sido fortalecido y ha sido levantado del proceso y de las pruebas que ha venido a su vida y ha salido en victoria,
muchas veces el creyente piensa que así saldrá de todas. El creyente piensa, hermano, que cuando vengan las pruebas a su vida, como ya Dios una vez me sacó en victoria, Dios me va a sacar otra vez en victoria. Como Dios me libró de la tentación hace un año, Dios también puede librarme de las tentaciones que vendrán a mi vida. Cuando usted no sabe, hermano, que en ese conformismo ya Dios se alejó de usted. Dios lo libró ya. Dios, hermano, lo levantó. Dios le dio fuerza porque Él estaba con usted. Pero ahora, alabado sea el nombre del Señor, puede ser que Dios ya no esté con usted. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Hay gente, hermano, vive, se conduce sin miedo, conformes, como que ellos fueran ya ángeles, querubines, serafines. Ya no se conducen con ese temor, hermano, diciendo: Dios me libre, Dios me guarde. Tengo que orar más para que Dios me libre de la tentación. Hoy, hermano, creyentes que caminan en la sociedad como que fueran intocables. Intocables, hermano. Como que el diablo no los pudiera tocar. Como que el diablo no les pudiera ponerle una trampa y hacerlo caer fácilmente. Hay mujeres que viven tan confiadas, como no ven amenazas, no ven destrucción, no ven problemas en su matrimonio, en su vida. Entonces, hermano, no se conmueven a pasar tiempo en oración, a pasar tiempo en búsqueda de Dios, suplicándole, hermano, y refugiándose bajo la sombra de Dios. Como no ven eso, entonces viven tan confiados. Yo he visto a hombres, esposos de mujeres, que, hermano, nunca toman, nunca se drogan, nunca mujerean. Y, hermano, pasan los años, 30, 40 años, pero resulta que llegan a los 50 años y caen en esos vicios. Hay personas, hermanos, que viven tan confiados que ellos dicen: nosotros buscamos a Dios a nuestra manera, no nos pasa nada a nosotros. Ay, Dios, hermanos, si supieran lo que les puede venir más adelante, lo que les puede venir a un futuro, y solo uno, hermano, les da el enemigo y caen en la trampa, caen en el pecado, caen en los vicios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué conformismo más terrible, hermano. Mire, hermano, no es que alardiemos, pero un día sin orar, ¿verdad que da miedo? Da miedo, hermano. Un día sin orar, que pase un día sin orar tan siquiera unos minutos, hermano, ya la conciencia de uno dice: Dios me libre y me guarde, aquí estoy corriendo un peligro que, hermano, me puede destruir. Bendito sea el Señor para siempre. Pero ¿por qué vive uno así, hermano? Es porque el hombre interior está con ese temor. Y vea, dése cuenta, hermano, pruebe si usted quiere. Pruebe. Hermano, no venga 15 días al culto. Y pruebe no orar por una semana y no leer su Biblia. Se va a dar cuenta, hermano, que van a salir a luz ciertas cosas que usted hacía antes. Van a salir a luz ciertas carnalidades.
van a empezar a salir a luz cualidades, hermano, que después usted se va a sentir así todo extraño, todo raro. Y su propia familia va a notar y va a decir, ¿qué te está pasando? Porque no eres así. Hasta su forma de hablar va a ir cambiando. Su forma de pensar, ahora ya no piensa espiritualmente, sino piensa carnalmente. Ahora sus palabras van a ir con enojo, va a ir con ira, va a ir, hermano, alabado sea el nombre del Señor, con odio. ¿Por qué? Porque está volviendo a nacer esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Sansón, él dijo, Dios me da la fuerza, Dios está conmigo, Dios me da el poder para destruir yo a mis enemigos. Mire, con una quijada, hermano, y agarró a cientos de filisteos y los destrozó. Ese hombre, una vez que Dios le dio la victoria, se conformó. Y él dijo, aquí nada más lleguemos. Y empezó, hermano, a aquella mujer enviada por el mismo infierno a tratarlo, a descubrir el secreto de su fuerza. Y ese inconformismo le hizo a él estar tranquilo, hermano. Y después que le habían cortado, le habían rapado la cabeza, ese hombre dijo, voy a salir como las otras veces. Mira, hermano, si usted se descuida y se conforma, cuando llegue la tentación, tal vez usted va a decir, voy a salir como las otras veces, victorioso, cuando usted ahí se queda. Esta vez voy a salir como las otras veces. Dios me ha librado. Cuando de pronto una mujer se presentó para tentarme, yo le dije, no, esta vez así va a ser también. Hermano, cuando usted siente, con todo el respeto, hermano, cuando usted siente, ya está en un hotel. Cuando usted siente, hermano, ya está ahí en el acto de adulterio. Y usted dijo que iba a salir como las otras veces. Usted pensó que iba a salir victorioso como las otras veces. Cuando va a sentir usted, hermano, alabado sea el nombre del Señor, va a aparecer con ciertas páginas de pornografía. Porque nos han llegado tentaciones. No sé, pero la inteligencia artificial es tremenda. Sabe, y obviamente llega a saber que uno es hombre. Porque, hermano, ahí introduce uno su correo electrónico, su nombre. Ahí le preguntan si es femenino o masculino cuando crea su cuenta. Y ahí pone uno masculino. Y entonces, hermano, lo llegan a saber la inteligencia artificial y sabe que ese perfil es de un hombre. Automáticamente le pasa ciertos cortos de video, hermano, de mujeres desnudas, de pornografía. Y uno dice, ¿por qué me salen estas cosas a mí? No, es que la inteligencia artificial, hermano, es tremenda. Pero vea, le va saliendo a usted y usted lo hace a un lado. O ahí está la X, tiene dominio propio y usted, hermano, apacha esa X o esos 3 puntitos arriba y ahí sale, hermano, un párrafo donde le dice, no me interesa, lo voy a ocultar. Y eso lo hacemos. Y hermano, pero ya después cuando el hombre piensa que saldrá y piensa, hermano, que saldrá en victoria, ahí déjelo. Vean ustedes, hermano, la persona después, cuando piensa que va a tener el mismo dominio, va a tener el mismo pensamiento,
hermano, no va a tener miedo. Entra y lo presiona, entonces ya automáticamente la inteligencia dice, le gustó. Y el diablo que lo está viendo y el Señor lo reprenda, hermano, dice, le gustó, le gustó, le gustó. A ver, le vamos a mandar otra más potente. Y de pronto, hermano, le sale otra página que es más sucio, aberrante. Y el hombre entra, o la mujer. Mire, hermanos, con todo, permítame, si los niños tienen teléfono, haga usted el gran favor, hermano, de revisarles el teléfono. Porque usted no sabe qué es lo que están viendo. Y de pronto, hermano, usted va a encontrar una página que ha visitado y es pornografía. Porque hoy en día, hermano, un teléfono de eso solo lo puede tener una persona que esté, hermano, madura de la mente. Solamente una persona que sabe, hermano, defender sus credibilidades y su convicción puede tener un teléfono. Si usted hiciera e investigara, alabado sea el nombre del Señor, hermano, por medio de Google, ¿qué porcentaje de adolescentes es que miran pornografía? Ahí le tira, hermano, el porcentaje de adolescentes que miran pornografía. ¿Y cómo sabe Google? ¿Cómo no, hermano? Si ese sabe quién es el que entra ahí, sabe quién es el que llega a visitar páginas de pornografía, sabe. Y cuando usted hace la pregunta a la encuesta, ¿cuánto? Ahí le tira el porcentaje. Obviamente no le va a tirar el nombre de la persona, solo le tira el porcentaje de la persona. Y si usted, hermano, investigara, se va a dar cuenta que la mayoría son adolescentes. Y el mayor porcentaje que está entre, hermano, lo más alto son las patojas. Así como lo oye. Uno piensa que es el patojo, es el más perverso, el más, hermano, el más sucio. No, son las muchachas. Pero yo no creo eso. Investiguen y va a ver que no miento, hermano. Pero cuando llega a un conformismo la persona, hermano, cree que ya no necesita más. No necesita más oración. Mira, hermano, mientras más pasan los años, más vamos a necesitar orar. Uno cree, mientras más van los años y más me voy envejeciendo, menos voy a ir orando porque ya mi vejez, ya nada. Hermano, entre más viejo se va a ir poniendo uno, es ahí donde uno más tiene que ir involucrándose en las cosas de Dios. Donde más va pasando el tiempo, es ahí, hermano, donde uno se tiene que enfocar más, con ahínco, con rencor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, hermano. Entonces, Sansón se conformó y dijo él, yo voy a salir como las otras veces. Se le olvidó que era humano. Hermano, no sé si a usted se le olvidó que usted es humano, que usted vive en esta carne todavía, que no tenemos alas todavía, hermano, que no estamos en el cielo aún. Gloria sea el nombre del Señor. Puede alabar al Señor, hermano. No estamos en el cielo todavía. Pero la persona cuando cae en ese conformismo se le olvida que tiene enemigos,
que hay tentaciones, hay pruebas, se le olvida, hermano, bendito sea el Señor, el verdadero asunto y las verdaderas batallas que tiene que pelear. Se le olvida su posición. ¿Qué posición? Que como posición de soldado Dios lo llamó, como militar Dios lo puso en una posición. Se le olvida a esa persona. Y entonces la persona, hermano, llega a tener amistades, tanto con personas, y a esto se le llama amistades destructivas. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Puede levantar su mano y darle gloria al Señor. Mire, hermano, cuando la persona cae en esa situación, entonces va a ir creando amistades, tanto con personas que lo van a ir destruyendo, lo van a ir jalando, lo van a ir apartando, lo van a ir, hermano, haciéndolo a un lado más de las cosas de Dios. No lo van a acercar, sino lo van a alejar. Lo van a ir apartando, lo van a ir apagando, poco a poco, hermano, poco a poco. Gloria al Señor para siempre. Ignora entonces lo que dice la Biblia. No tengan amistades con el mundo, ni con las tinieblas. Gloria al Señor. Ya ignora a la persona, ya para él, hermano, lo ve algo normal, la amistad con el mundo. Lo ve algo normal. Pero ciertas amistades son destructivas. Ya no ve nada malo, como, hermano, celebrar algo, ya no lo ve nada de malo. Ir a una fiesta, ya no lo ve nada de malo. Ya no ve nada de malo, hermano, salir con amigos que tal vez ellos tomen o ingieran bebidas alcohólicas y él no, ya no siente nada de malo. También las personas que han caído en esta situación ignoran las advertencias que los puede librar de las tentaciones. Acompáñenme en Marcos, hermano, capítulo 14, verso 32. Marcos capítulo 14, hermanos, el verso 32. Gloria al Señor. 14, verso 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí. Pero verdad que no les dijo así como les dijo a los primeros. A los primeros, ¿qué les dijo? Siéntense aquí. Mientras que a ellos les dicen: quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón,
¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, miren esto, hermano. Póngale cuidado a eso que dice: la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Qué tremendo, hermano. Todavía el Señor les dice a ellos: oren para que no caigan en tentación. Pero cuando uno está en ese conformismo, ignora esas advertencias y en lugar de orar, durmieron. Y cuando Jesús ya, hermano, les dice: basta ya, duerman. Ahora sí, si ustedes quieren, duerman y descansen, porque ya ha venido la hora. Ya vino la hora de su prueba. Ya vino la hora de la tentación. Ya vino el momento en que ellos, hermanos, tenían que tener ese aceite que habían de recibir por medio de la oración para resistir las tentaciones. Amén, hermano. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Verdad que lo ignoraron? El Señor les dijo: oren ustedes, y ellos durmieron. Lo mismo puede decir la palabra del Señor a usted, hermano, en esta mañana. Ore, búsqueme más, entréguese más. Y usted, mientras lo busca, hermano, en lugar que lo busca, usted duerme, usted descansa, usted se acomoda, usted, hermano, permanece frío. Pero llegará el momento cuando el Señor le va a decir: duerma ya, descanse ya, porque la hora ha venido. El momento se ha acercado para ser tentado, para la prueba. Y entonces, hermano, resulta que Pedro no pudo con la tentación. Pedro no pudo resistir a la tentación. Y no era una tentación de mujer, sino que era la tentación de matar. La tentación, hermano, de acuchillar, de machetear a alguien. Porque Jesús sabía quién era Pedro. Sabía, hermano, cuáles eran las debilidades de Pedro. ¿Por qué cree usted que se llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro? Y a los otros los dejó ahí sentaditos, descansando. Porque él, hermano, supo que el carácter de esos tres eran tremendo. Era terrible. Que en el momento de la prueba, hermano, ellos iban a reaccionar mal. Ellos iban a reaccionar en la carne. Gloria al Señor. Dios sabe cómo vas a reaccionar en la prueba. El Señor sabe, hermano, cuál es tu reacción en momento de la tentación. Y Él te dice: ora, vela, vigila. Porque viene la tentación, pero el que ha llegado a un conformismo ignora todas esas cosas. La persona piensa, hermano, que nunca llegará la tentación, nunca llegará la prueba. Y entonces, hermano, en lugar que él ore, pasa todo el tiempo durmiendo, pasa todo el tiempo descansando. Hermano, ahí, bendito sea el Señor,
conforme con lo que ha recibido, pero cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad, por eso es que, hermano, la persona cae de la gracia, se descarría. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, va a llegar el momento de la prueba, el momento de las tentaciones. Y sabe que después usted va a reaccionar. Usted va a decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no va a reflexionar antes que vengan las tentaciones? ¿Por qué no reflexiona antes que vengan la prueba? ¿Por qué usted no hermano, se sienta y se pone a meditar y decir, bueno, yo estoy faltando, me estoy acomodando, y si viene una prueba, estoy seguro que me va a botar. Si viene una tentación, estoy seguro que yo voy a caer. Estoy débil, me siento débil y va a ser catastrófico esa situación. Mejor voy a empezar a buscar más a Dios. Mejor voy a empezar más a entregarme al Señor. Amén, hermanos. Así es como debemos de reflexionar antes de las circunstancias, no después de las circunstancias, hermano. No después de las adversidades, no después de las tentaciones, porque podría usted decir después, hubiera buscado más a Dios, hubiera orado más al Señor para que me guardara de las tentaciones, pero ese hubiera ya para qué. Ya cuando anda con una botella de cerveza y usted decir, me hubiera acercado más a Dios, no estaría aquí. O ya cuando, hermano, su matrimonio se destruyó, ya cuando cada uno agarró por su lado, sus hijos agarraron por un lado, su esposa por otro lado y usted por otro lado, hermano, y después usted decir, me lo dijeron. ¿Y quién se lo dijo? La palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Muchas veces la persona, cuando vive en un conformismo, piensa que todo lo hará otro por él. Ay, que ore el pastor por mí, que ore el hermano por mí. El Señor me va a librar. Yo sé que Dios tiene poder, tiene las fuerzas, tiene la habilidad para librarme. Yo voy a descansar mejor. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Nadie hará lo que usted puede hacer por usted mismo. Nadie puede hacer. Cada quien peleará, hermano, por su vida personal. Cada quien orará por su vida personal. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué será de usted, hermano, si vive en un conformismo así? ¿Qué será después? Pensando que otros tuvieron que orar, pensando que otros tuvieron que pagar el precio por usted. Mire, el día Dios lo libre y lo guarde, pero si usted el día que va a vivir en un conformismo así y va a empezar a ver pecado dentro de su familia, hermano, nunca me vaya a echar la culpa a mí. Nunca vaya a decir, la culpa al pastor fue porque no los tomó en cuenta, no los metió ahí en los caminos del Señor. Hermano, no es mi culpa, no es mi culpa. ¿Por qué? Porque, hermano, se le invitó a que velara más por su hogar. Se le invitó a que velara más, orara más por su familia, por sus seres queridos. Pero usted, en lugar de hacer eso,
hermano, por allá descansó, hermano, usted ignoró. Entonces, hermano, el problema y la culpa no es de nadie, de nadie. La culpa es suya, porque se descuidó espiritualmente. No derramó lágrimas para que, hermano, no llegara a esa situación. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie hará algo por usted. Sabe que hay mucha gente que usa esta frase que es antibíblica. Madruga, ¿cómo es? El que madruga, Dios lo ayuda. Esa es una frase antibíblica. Esa no está en la Biblia. Así que cuando usted lo piense decir, no diga, está en la Biblia. Sí, eso no está en la Biblia. Y muchas otras frases, hermano, que no están en la Biblia. Pero vea usted, hay gente, hermano, que dicen ellos, si madrugas, Dios te ayuda. Lo tienen bien aplicado, bendito sea el Señor para siempre. Pero ¿por qué la persona no se lo aplica a sí misma? En decir, si oro, Dios me va a ayudar. Si paso tiempo ahí con Dios, en el secreto de Él, yo sé que Dios me va a librar. Amén, hermano. Dios no va a hacer algo por ti mientras duermas, descanses. Dios no va a hacer algo por usted, hermano. Usted durmiendo, roncando, descansando. Y Dios va a hacer lo demás. No. Dios siempre va a ver el esfuerzo de la persona. Dios siempre va a ver la entrega de la persona. Dios siempre va a ver, hermano, alabado sea el nombre del Señor, ese sacrificio que está haciendo usted en la presencia de Él. Y eso es lo que Él va, hermano, ver y lo va a valorar. Y por lo tanto lo va a librar a usted. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pedro, hermano, bien pudo pensar esto. Cuando Jesús le dijo, mire Pedro, ora. ¿Sabe qué pensó Pedro, hermano? ¿Qué me podría pasar a mí si el Señor está conmigo? Y Juan y Jacob, ¿pero qué nos podría pasar a nosotros si tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquel que tiene autoridad a reprender a los demonios. Pedro tal vez dijo, no, el Señor, si mira que un demonio se acerca a tentarme, a querer destruirme, seguro estoy que el Señor lo va a reprender. El Señor le dijo, velen para que no caigan en tentación. No le dijo, yo te voy a librar, Pedro, yo te voy a librar, Juan, yo te voy a librar, Jacobo. No, el Señor le dijo, hagan una acción. Supliquen, porque el carácter de ustedes es fuerte. Y cuando llegue el momento, ustedes se van a salir de la olla. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Dicho y hecho. No oraron, sino más bien ignoraron las advertencias. Y ellos pensaron que Jesús los iba a salvar de la tentación. Jesús, hermano, oró y él pidió a Dios que si era posible que pasara de él esa copa, pero no como él quería, sino como el Padre quería. Él oró por él, oró por Pedro y por Juan y Jacobo. ¿Verdad que no oró por ellos? Él oró por sí mismo. Y ya cuando estaba, hermano, siendo arrestado, él permaneció humilde, manso. ¿Por qué? Porque oró. Mientras que Pedro, dice la Biblia, en el libro de Juan, hermano, acompáñenme. El Evangelio de Juan, capítulo 18.
El Evangelio de Juan capítulo 18 y el verso 10, el verso 10 del capítulo 18 de Juan. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pero vean la respuesta de Jesús. O sea, hermanos, se equivocó Pedro, porque él pensó que Jesús lo iba a librar de la tentación sin que él orara. Pero Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En otro pasaje bíblico dice: el que mata a hierro muere. Le estaba diciendo a Pedro. Si se da cuenta, hermano, el Señor no le dijo: Pedro, voy a reprender al demonio que te incitó a machetear a Malco. No, sino más bien Pedro recibió una regañada, hermano. ¿Por qué recibió una regañada, una reprensión? Porque ya Jesús se lo había advertido. Ya se lo había dicho, y por lo tanto, hermano, dice: hombre precavido vale por dos. Y donde la guerra es avisada, no hay muerte. No hay muerte. Pero a Pedro se le avisó, se le dijo, y no lo hizo. Mire, hermano, la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos habla a nosotros ahora. A nosotros nos habla ahora. Y si ustedes van a seguir leyendo lo que le pasó a Pedro después que negó a Jesús, y sabe que después dice, hermano, me llama la atención, dice que él salió llorando amargamente. Pero ¿qué decía Pedro en su amargura, en su llanto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no me preparé antes? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no me sometí más a las cosas de Dios? ¿Por qué no acepté la invitación que Jesús me hizo? Pero ya para qué, hermano, ya para qué, alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, usted no espere a estar enfermo para reflexionar. No espere a tener problemas. No espere que su familia esté siendo destruido por el infierno, después orar incesantemente por ellos. Lamentaciones 1, el verso 16, gloria sea el nombre del Señor. Lamentaciones 1, el verso 16 dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Mire, hermano, no llore, no espere a reflexionar cuando el enemigo destruye su familia, sus hijos. No espere hasta ese momento y ahí usted sí meterse en oración, en ayuno, hermano, meterse en la búsqueda de Dios. No espere hasta que llegue ese momento. No espere usted cuando ya todo está marchando mal en su vida, en su familia. Ahí si usted dice, voy a meterme más a Dios, hermano,
puede hacer que alcance misericordia, pero puede ser solamente de lamento nada más. El escritor dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque primero se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, hermano. Todo esto, hermano, usted lo puede evitar si se somete más a las cosas de Dios. Todas estas cosas lo podemos evitar si, hermano, buscamos más a Dios en oración, buscamos más en vigilia, buscamos más a Dios en ayuno. Todas estas cosas las podremos evitar. No espere cuando la miseria y la ruina llegue, porque hay gente, hermano, que espera que cuando la ruina llega, entonces se levantan a buscar a Dios. Entonces ahí sí, hermano, leen su Biblia a diario. Entonces ahí sí lo miramos todos los días en la iglesia, en los cultos. Ya cuando, hermano, su matrimonio está siendo destruido, desbaratado, sus hijos están siendo arrastrados por los vicios, hermano, ahí sí usted va a ver a la mamá metiéndose, llorándose. ¿Pero para qué? ¿Para qué va a estar llorando ya cuando, hermano, el lloro era antes? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Era antes, hermano. Ahora es que debemos reflexionar a las consecuencias que pueden venir por la negligencia. Ahora es que se puede evitar resultados catastróficos. Para ello, hermano, se tiene que velar, no ignorando los ataques del enemigo, más cuando sabemos que está al acecho. Nehemías capítulo 4 y verso 7. Gloria sea el nombre del Señor. Nehemías, hermano, capítulo 4, el verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre ustedes. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si usted se da cuenta, hermano, de que él dice que por causa de ellos es que él puso guarda, es que ellos estuvieron ahí, hermano, atentos. Usted sabrá lo que el enemigo quiere hacerle, hermano. Sabrá usted lo que el enemigo quiere, el daño que quiere ocasionarle.
Y si usted sabe, entonces usted también podrá, hermano, manos a la brecha. Usted se levantará, hermano, para anticiparse ante ese ataque que el enemigo quiere hacerle a su vida. ¿Y sabe qué dice? Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas y por vuestras mujeres y vuestras casas. Hermano, dígale al Señor: Señor, yo voy a pelear por mis hijos. ¿Por qué razón vas a orar, hermano? Porque sabes bien que el enemigo, en el momento que tenga en sus manos a un hijo, a un familiar tuyo, hermano, lo que no pudo hacer contigo, lo va a hacer con esa familia. Lo que no puede hacer el enemigo contigo, él lleva hambre, lleva rencor, lleva ira, hermano, con tal de agarrar uno de la familia. Ese enemigo nunca los va a soltar. Por eso, hermano, usted tiene que levantarse. Usted tiene que, hermano, levantarse en el sentido espiritual, a orar, a pelear esa batalla, hermano, a doblar sus rodillas allí, hermano, ante la noche, bajo, bendito sea el Señor, cualquier circunstancia, orando, reprendiendo, desbaratando, porque después, hermano, no vaya a ser que usted lo vaya a lamentar. Usted reflexione, ¿ya para qué? Usted diga: yo me hubiera preparado. Hermano, ya no se puede. El daño, cuando llega, es porque usted tiene que estar preparado. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, mi amado hermano. Bendito sea el Dios para siempre. Dígale: Señor, tengo un motivo para pelear, tengo un motivo para orar. Dios eterno, Dios soberano, esperarás, hermano, el mal resultado para reflexionar. Levántate a orar, hermano. Levántate a ayunar. Levántate a pelear la batalla como se debe de ser. Pelea contra las fuerzas infernales. Pelea contra, hermano, los ataques demoníacos.